estoy contentísimo, lo que se dice recontra contentísimo. ¿Desde cuándo? Desde el viernes pasado. Por esto que he leído en los diarios, he visto en televisión, que es el proceso de paz de Irlanda del Norte. Me gustaría ser un experto para tener más detalles, para poder compartir con usted, para saber si esto realmente es diferente de todo lo demás, si es en serio, si tiene más chances que algunos otros esfuerzos. No tengo cómo saberlo. Así que simplemente cruzo los dedos, le hago toda la fuerza que puedo hacer desde el corazón, no hay otra cosa que puedo hacer desde acá, pero realmente uno tiene la sensación de que podríamos estar delante de un hecho histórico. Estoy viendo a través de la CNN, a través de otras manifestaciones periodísticas, lo que son las primeras reacciones. Estoy viendo cómo se están pasando los mensajes dentro de cada uno de los sectores, etcétera, etcétera. Y como digo, lo único que me queda es cruzar los dedos. Los irlandeses van a un referéndum el próximo 22 de mayo y vamos a ver ahora cuál es la opinión de ellos. Pero realmente una cosa muy, pero muy significativa. Dos cositas antes de ir a mi primer invitado, que usted va a ver dentro de un instante, es un invitado muy peculiar. La primera tiene que ver con lo siguiente. Me llegó un papel de la Universidad Purdue que dice que tiene la versión 1998 de los graduados distinguidos, es una universidad especializada en la parte agrícola, graduados distinguidos en la parte agrícola. Y entre los graduados distinguidos de esta universidad en 1998 está nuestro compatriota Julio Pena. Así que felicitaciones a Pena. La otra cosa que quiero decir es que lamentablemente falleció este fin de semana Ricardo Cairoli, que fue un presidente del Banco Central. Bien, le dije que el primer invitado esta noche iba a ser muy particular porque soy yo. He escuchado tanto, me han preguntado tanto, y creo que hay tal batifondo con el tema de la visita de la misión del Fondo Monetario a la Argentina, que tengo ganas de compartir los próximos minutos con usted. Le voy a hablar esencialmente de tres cosas. Primero le voy a hablar de lo que dijo en ese documento, el informe preliminar, la misión del fondo que nos visitó. Después quiero explicarle por qué la misión del fondo dijo lo que dijo. Y después cómo sigue esta historia con un Roque Fernández que está viajando en estos momentos para Washington, con un gobierno que sigue funcionando, con evaluadores de riesgo que siguen haciendo su trabajo y por fin con millones de argentinos y extranjeros que toman decisiones referidas a activos que están localizados en nuestro país. Primero, ¿qué fue lo que dijo la misión del Fondo Monetario? La misión del Fondo Monetario hizo un informe preliminar, tengo acá la versión del cronista, el original es un original muy corto, creo que son 5 páginas, y en lenguaje técnico dijo lo siguiente, dijo, miren, venimos acá porque en noviembre del año pasado, cuando Argentina acordó con el fondo, quedamos en que en base a esto y esto, íbamos a monitorear, a verificar lo que pasó. Fenómeno, acá hemos venido. Vamos a tildar algunas de las cosas que hemos acordado. En materia de déficit comercial, esto es, en materia de importaciones superando el nivel de exportaciones, dice el fondo, si superaba 5.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, íbamos a hablar, superó, así que hablemos. ¿Por qué, según el fondo, hay déficit comercial? Dice, hay déficit comercial por dos razones. Porque la demanda interna está creciendo fuertemente y además porque al estar atados con el dólar, tenemos problemas con la competitividad externa de nuestros productos. Esto le lleva naturalmente al fondo, a cualquiera, a decir, por favor, saquen el pie del acelerador en materia de aumento de demanda. Por eso no le gusta el plan Laura, no le gusta el plan Laura, no le gusta el plan Sebastián, no le gusta ningún plan, no le gusta nada que exacerbe la demanda con respecto a lo que es naturalmente el crecimiento por proyectos de cada uno de nosotros, digamos así, del sector privado. Es, yo diría, una crítica macroeconómica al plan Laura y a cualquier otra iniciativa que se le pueda ocurrir en este momento al gobierno. Y sugiere algunos métodos para corregir ese déficit comercial. Segundo, dice el documento del fondo, dice, la reforma fiscal está bien. Me gustan algunas precisiones, podemos hacer esto, lo otro, pero digamos, está bien. Tercero, preferiría que los bancos tuvieran más liquidez. Por las dudas, que hubiera alguna corrida, que hubiera algún problema, etcétera, etcétera. No quiero tener dolores de cabeza. O mejor dicho, no quiero que ustedes tengan dolor de cabeza. Entre otras cosas, porque si ustedes tienen dolor de cabeza, me van a venir a pedir más plata. Y no tengo más plata. Eso dice la misión del fondo. La misión del fondo se da cuenta
que al introducir mayores requisitos de liquidez bancaria a las instituciones financieras locales, se encarece el crédito dado acá con relación al del resto del mundo y eso puede generar más ingresos de capital y consecuentemente más déficit comercial. No obstante lo cual, en el nombre de reducir los riesgos, está de acuerdo con esa medida. Y por último, dice la misión del fondo, en materia de reforma laboral, esto no me gusta nada. Esto está muy lejos de lo que dice el acuerdo que hizo el Fondo Monetario con Argentina, como digo, en noviembre pasado. Y recordemos que ese acuerdo se hizo porque le pedimos plata. Estados Unidos es un país miembro del Fondo Monetario, pero Estados Unidos no le debe plata al Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario una vez por año hace una misión y va a Estados Unidos. La única diferencia, en vez de tomar un avión, toman un subte, porque va del edificio del Fondo Monetario que queda en Washington a la tesorería de Estados Unidos que también queda en Washington. Y le hacen un informe, le dice, guarda, usted tiene problemas de déficit comercial, de esto, y se lo da, y el secretario del Tesoro dice, gracias. Entonces agarra el documento que tiene y lo pone al lado en la biblioteca que tiene con el documento del año pasado, el de hace una década, etcétera. Porque Estados Unidos no le pide plata. Si Argentina quiere decir, yo hago lo que se me canta, lo único que tiene que hacer es muy sencillo. Dice, ¿cuánto te debo al Fondo Monetario? Le hace un cheque por tac. Pero para eso los argentinos tenemos que ponernos. Mientras le sigamos debiendo al fondo, no tenemos más remedio que sentarnos y conversar. Esto es lo que dijo el fondo. Muy bien. Ahora va la segunda cuestión. ¿Por qué la misión del fondo dijo lo que dijo? La mejor manera de saber si son profesionales, si son imbéciles disfrazados de técnicos, qué son, etcétera, etcétera, es una cosa muy sencilla. Métase usted en la piel de ellos. Supóngase usted que Michel Candesu lo llama por teléfono y le dice, dentro de 2 semanas vas a integrar una misión que va a ir, por ejemplo, a Madagascar, que es un país que usted no conoce. Usted es un funcionario del Fondo Monetario, usted es un burócrata en el buen sentido de la palabra, quiere seguir siendo funcionario del Fondo Monetario y consecuentemente se prepara. ¿Qué quiere decir se prepara? La primera cosa que hace es leer lo que ese país que usted va a visitar acordó con el fondo para ver qué es lo que tiene que monitorear. Es como los inspectores que van a Irak y le dicen, bueno, ¿a qué va? Y bueno, me dijeron que tengo que monitorear determinadas cosas. Primera cosa, hay que leer lo que se acordó. Segunda cosa, ¿qué es lo que lee? Todos los números que describen la economía argentina. Leen un libro de historia y además vienen con sus conocimientos económicos, con sus prejuicios económicos, con lo que escuchan en el Fondo Monetario, con lo que resulta de la crisis asiática, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajan como lo hacen los burócratas. ¿Usted conoce algún burócrata que cuando usted le explica que usted está fuera del reglamento, le dicen, tiene razón, me convenció, y entonces ignoran lo que ignoran lo que es el reglamento? Yo no conozco ningún burócrata. Va a decir, yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, pero aquí dice X429, y como dice X429, entonces yo esto lo tengo que decir de esta manera, y entonces se escribieron todo lo que tenían que escribir. Muy bien. Segunda cosa, más importante todavía, es el hecho siguiente. ¿Para qué se escriben los informes? Hay gente que cree que los informes se escriben para tomar decisiones. No, señor. Los informes se escriben para cuidar las espaldas de los que escriben los informes. Y acá hay que tener en cuenta una asimetría importantísima que dice lo siguiente. Si usted en un informe dice guarda, 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 y no pasa nada, a usted no le pasa nada. Pero si usted no dice guarda, 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 y pasa algo, a usted lo echan. Y a nadie le gusta que lo echen. A la misión del fondo tampoco le gusta que lo echen. Entonces, ¿a usted le parece que una italiana y un chileno, o un pakistaní, un finlandés, elija la nación que quiera, que es un burócrata que quiere seguir viviendo en Washington y siendo funcionario, haciendo carrera en el Fondo Monetario, va a venir acá a la Argentina y va a decir, señoras y señores, ahora en el mundo todo el mundo está sensibilizado por el déficit comercial. Estamos todavía con las brasas calientes de la crisis asiática. Pero como me dicen los argentinos que hay déficit comerciales buenos y déficit comerciales malos, entonces no nos preocupemos. ¿Usted cree que alguien va a hacer esto? Nadie lo va a hacer. Ninguna misión del fondo va a escribir esto. Esto en estadística se llama error tipo 1, error tipo 2, y es un esquema que yo utilizo diariamente para entender los procesos decisorios. Los procesos decisorios de quien tiene responsabilidad ejecutiva y los procesos decisorios de quien tiene que asesorar. Porque la realidad para el asesor es el documento, no la realidad, el documento. Según ese documento, toda persona que asesora, todo informe dice guarda, 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 guarda. Si pasa algo, dice, te dije. Claro. Si algo llega a pasar en la economía argentina, los muchachos que vienen del fondo
Grandes profesionales, te dije, claro. Ahora, si no pasa nada, dice, bueno, pues ahí está. Moraleja, ninguna misión del fondo va a dejar de escribir este informe que los que escribieron los que vinieron acá. Le voy a decir algo más. Ese informe lo podían haber escrito sin haber venido. Si usted lee ese informe, todo lo que contiene ese informe son informaciones, se basa en datos totalmente conocidos, totalmente publicados, etc. Podían no haber venido. ¿Para qué vinieron? Vinieron para una cosa muy importante. Vinieron para semblantear en qué estamos los argentinos. Dato muy importante. Quiere decir que una cosa es qué trajo la misión del fondo, que está en el informe, que como digo lo podía haber hecho cómodamente en Washington, y la otra cosa es lo que se llevó. ¿Qué es lo que se llevó? Se llevó el resultado de caminar 5 días por Argentina, de hablar con el equipo económico, de hablar con funcionarios fuera del equipo económico, de hablar con la CGT, de hablar con economistas fuera del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y consiguientemente, mi impresión personal, de cambiar el ángulo de la preocupación. El lunes pasado estuvo Enrique Falcini acá y entonces comentamos con él una cena en la cual varios economistas participamos con la misión del fondo. En un momento de esa cena yo dije, en lo único que estamos todos de acuerdo acá es que estamos preocupados. Pero eso es lo único que estamos de acuerdo. Porque la gran diferencia es que lo que a ustedes les preocupa, a nosotros no nos preocupa. Ustedes vienen con el bagaje, con los conocimientos, con toda una serie de cosas, preocupados por el déficit comercial. Y nosotros estamos preocupados por la politización de la política económica que va a tener como resultado un menor déficit comercial, cosa que ya está ocurriendo. Así que yo diría que la misión del fondo hice lo que yo hubiera hecho si era la misión del fondo. Hay después diferencias profesionales, de la misma manera que si yo agarro una radiografía, la pongo contra una pared y hay un vidrio atrás con una luz y pongo 3 médicos, probablemente los 3 médicos no digan exactamente lo mismo. Pero si yo me sumo a la discusión, a los 2 minutos los 3 médicos están de acuerdo y yo estoy del otro lado. Esta es la diferencia entre una discusión profesional que pueden tener los miembros del equipo económico con los miembros del fondo, con otros economistas, etcétera, frente al resto de las cosas que se dicen. Muy bien, y ahora voy a la tercera parte. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, sigamos a Fernández. Vamos con Fernández esta noche en el avión. Llega Fernández a la reunión del Fondo Monetario. Ojo, Fernández no va porque como vino la misión del fondo, entonces tiene que ir corriendo, etcétera, etcétera. Sino que hay una reunión del grupo de los 7, que son los 7 países principales del mundo, que decidieron invitar a los ministros de Economía de Brasil, de México y de Argentina para decir, muchachos, ¿cómo están las cosas? ¿Por qué no hablamos? Etcétera, etcétera. Claramente que Fernández, ya que está, no solamente va a hablar con sus ilustres colegas de esos países, sino que también va a hablar con Candecio y va a hablar con otras personas. Muy bien. ¿Y en qué consiste esa conversación? Primera cosa que hay que decir, el Fondo Monetario tiene una relación con Argentina en su calidad de país miembro del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no da portazos, sino que no tiene más remedio que seguir dialogando con cada uno de los países miembros. A caballo de esto, en este momento hay una coyuntura elemental. El mundo es frágil, el fondo lo sabe. El fondo trabaja de bombero. Cuando usted comete una tontería en su casa, a raíz de lo cual se le empieza a quemar la casa, vienen sus amigos y dicen, qué tonto que sos, ¿eh? Vienen los parientes y dicen, qué tonto que sos. Vienen los bomberos y apagan el incendio. Una vez que apagaron el incendio, los bomberos dicen, qué tonto que sos. Los bomberos no están para ir a sumarse al coro de los que en el medio de una dificultad, ¿vale? Dicen, che, ¿a vos se te ocurre hacer eso? Viene esa gente que chocan 2 autos y entonces se acerca y dice, qué mal se maneja, ¿no? Ya chocaron, están los heridos ahí. Usted lo que tiene que hacer es hacer lo posible para que llegue la ambulancia. Hacer lo posible para retirar los autos, o digamos lo que sea. Eso es lo que tiene que hacer el fondo. Por eso le dicen al fondo, ¿cómo no se avivó? Claro que se avivó. Pero el fondo no puede salir con un megáfono, así, guarda con Indonesia, que dentro de 2 meses se arma. Porque entonces se arma. Es una cosa elemental. El fondo tiene que jugar el rol de lotario. Por definición, esto lo va a hacer. Lo que tenemos que hacer los argentinos es no abusar de esto. Tenemos que usar de esto. El fondo no nos va a poner la prueba, porque el fondo no le pone la prueba a nadie. El fondo no le puso la prueba a los coreanos. Acuérdense lo que pasó con Corea. En octubre y noviembre del año pasado, cuando Corea del Sur estaba en dificultades, le dijeron, ¿tenés que hablar con el fondo? No, yo tengo Estados Unidos, Japón. Resulta que Estados Unidos y Japón le dijeron, no, primero hablar con el fondo, después hablar con nosotros. Muy bien, entonces fueron al fondo y dijeron, bueno, hablemos.
Hicieron un acuerdo. Fue el mismísimo Kandesiu a Seúl a darle el abrazo, todos contentos. A la semana o a las 2 semanas del acuerdo, los coreanos, en coreano supongo, no sé en qué idioma, le dijeron, mire, le queremos decir algo, le dijeron al fondo. No tenemos las reservas que le dijimos, tenemos menos. No tenemos la deuda que le dijimos, tenemos más. El Fondo Monetario, en condiciones normales, que le hubiera dicho, ¿por qué no te vas un poquito? Punto suspensivo. ¿Sabe lo que le dijo el Fondo Monetario? Dijo, bueno, errar es humano, cualquiera se da cuenta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el fondo no quiere tener más problemas. Quizá cuando termine la crisis, va a ir el Fondo Monetario con la sexta flota a los coreanos y dice, ahora te voy a pasar la factura. No sé, pero eso es cuando termine la crisis, no ahora. Por eso digo, yo no concibo el Fondo Monetario poniéndole la prueba a Argentina. Este es un dato importante que Argentina tiene que usar, no abusar. Hay que leer lo que dijo la misión del fondo, porque es evidente que la misión del fondo está hablando con el directorio del fondo en Washington, está hablando con el señor Kandesiu. Kandesiu y Fernández y el directorio del fondo van a decir, bueno, momentito, de algunas cosas podemos hablar, de otras cosas no podemos hablar. Lo que este informe dice de la reforma tributaria es una cosa y lo que dice la reforma laboral es otra cosa muy diferente. Yo creo que va a ser muy difícil hablar con el Fondo Monetario en términos de este proyecto de reforma laboral. Ahora, acá quiero decir una cosa. Es una muestra de infantilismo que nosotros pensemos para nosotros que esta reforma laboral no es una buena reforma laboral, no sirve para las cosas que dice que pretende servir, pero que tiene que venir el fondo para decir corríjanla porque esto no sirve. Esto es de pibes. Nosotros tenemos que tener la suficiente fuerza para decir, nosotros tenemos que hacer por nosotros las cosas que tenemos que hacer. No necesitamos que el fondo venga y nos diga que esta reforma laboral no es la reforma que corresponde. Con respecto al resto de las cosas, yo estoy con lo que dijo el sábado en Clarín Carlos Rodríguez. Rodríguez, y tengo entendido que en Cronista mañana sale otro reportaje, está con una tesis que está en línea con un artículo que yo publiqué en Cronista, medio en solfa, medio en serio. Tiene más contenido en serio que de solfa, pero tenía un contenido irónico que dice lo siguiente. Que dice que el gobierno argentino ya hace por lo menos un par de meses que está haciendo todo lo posible para enfriar la economía. Cada vez que presenta una reforma laboral que no convence a nadie, cada vez que manosea la reforma impositiva, cada vez que se escuchan en el Congreso expresiones del tipo que saquemos el peaje y que esto lo paguen las petroleras, total ganaron mucha plata, o el famoso tema de los imbéciles disfrazados de técnicos y no sé cuántas cosas más, suspender el aumento del peaje 120 días y todas las cosas que ahora se están, digamos, escuchando. Moraleja, eso ya está siendo tomado en cuenta por los evaluadores de riesgo. Leí la semana pasada que Goldman Sachs y un Flemings no sé cuánto bajaron la calificación de Argentina, quiere decir subieron el riesgo país. Le están diciendo a algunos inversores extranjeros, guarda, guarda, guarda. ¿Se están cuidando las espaldas? Sí, pero nosotros los argentinos, particularmente las autoridades, están haciendo lo posible para alimentar esos semáforos que por ahora son amarillos. Síntesis entonces, para ver qué es lo que va a pasar. Primero, lo que dijo el fondo es lo que hubiera dicho prácticamente cualquier economista profesional si integra una misión del fondo. El fondo cuida las espaldas, la misión, son funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto continúa, pero continúa sobre carriles que no son totalmente amplios. Lo van a tratar bien a Fernández. Fernández es un buen economista, es el ministro de Economía de un país, que es un miembro pleno del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Pero vamos a poder conversar dentro de cierto rango y no más. Consecuentemente, esta vía de la politización de la política económica va a empezar a hacer sentir los efectos. Carlos Rodríguez dice, ya lo está haciendo, ya se está entibiando la economía, ya está viniendo menos capital y consecuentemente si está viniendo menos capital, está habiendo menos déficit comercial, que era lo que se quería lograr. No de esta manera, no de esta manera brutal, no de esta manera que arriesga que de la noche a la mañana podemos hacer ¡tac! Y vamos a pasar a superávit comercial con todo lo que eso significa en términos del resto de los indicadores económicos. Señor director, basta de exigencias, le presto la cámara 90 segundos y ya volvemos aquí a Momento Económico.